Muchas veces presentamos molestia que no sabemos cómo manejar. Vamos a un médico, vamos a otro, tomamos una pastillita, tomamos otra y el dolor continúa. Por tal motivo invitamos al doctor Luis Parada, presidente de la Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por participar contigo en este espacio y poder hablar un poco sobre la importancia del dolor en nuestras vidas. Doctor, ¿nos puede decir primeramente qué es el dolor? Vamos a utilizar la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, quien define el dolor como una experiencia desagradable, emocional y orgánica, sensitiva, en respuesta a un estímulo que nos daña o en respuesta a la percepción de ese estímulo. Por eso es que muchas veces es complicado. Todos hemos tenido una experiencia dolorosa en algún momento y aprendemos o tenemos una expresión a través de ese estímulo de cómo ese estímulo tiene una respuesta emocional. Es decir, no solamente podemos ver el dolor por el estímulo físico, sino también la respuesta que ésta da. Por ejemplo, nosotros hablamos de dolor de diferentes formas. El dolor agudo, por ejemplo, es el dolor que tiene una duración menor de un mes. Generalmente es el dolor que está relacionado directamente con un estímulo nocivo que nos hace daño y se va a acompañar de respuestas conductuales como la angustia, la búsqueda rápida de soluciones. Pero también podemos hablar de dolor crónico, que desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista de definición, es aquel dolor que se persiste en el tiempo. Hablamos de un tiempo mayor de 3 meses. Y ahí el dolor ha perdido esa señal de alarma y que no necesariamente tiene que estar relacionado con un estímulo, lo cual hace difícil su diagnóstico. ¿Se puede decir que hay un dolor psicológico? Desde el punto de vista más que psicológico, podríamos hablar de un dolor relacionado o que no podemos establecer una causa específica o una patología específica. En las estadísticas internacionales, cuando hablamos lo que se llamaba anteriormente dolor psicógeno, no llegaba al 5%. Generalmente tenemos que hacer un adecuado diagnóstico, porque hay algunas patologías que se caracterizan, sobre todo en dolor crónico, por modificaciones del sistema nervioso central. De alguna manera, por un inadecuado tratamiento, por soportar el dolor por mucho tiempo, pareciese que el sistema nervioso central perdiera esa capacidad de alarma y entonces es como una información reverberante, una sobreestimulación y el organismo comienza a perder esa capacidad de discernir sobre este dolor. ¿Me va a proteger de qué? Es cuando se pierde esa relación entre el estímulo y la respuesta. Entonces, hablar de dolor psicológico o psicógeno, que apenas se describe un 5%, no podemos pensar que un dolor es psicológico. Tenemos que cerrar, mejor dicho, todos los diagnósticos, hacer un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento. Por ejemplo, en nuestra cultura venezolana muchas veces ocurre que las personas dicen, yo no me tomo nada hasta que el dolor sea más fuerte o que el dolor me mate. O sea, tenemos que quitar, primero, por un lado, luchar contra la automedicación, que es uno de los grandes flagelos que tenemos en nuestra sociedad. Hay que hacer un adecuado diagnóstico del dolor antes de tomar algún tipo de analgésico. Y por otro lado, nosotros tenemos que evitar, cuando estamos hablando de tratamiento de dolor, ese dolor nada más cuando yo no aguante nada, porque lo que estamos haciendo, como decía anteriormente, es que el sistema pierde esa capacidad de discernimiento de que algo me está haciendo daño. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para el dolor? Nos hablaron de una terapia del dolor. Claro, primero que hay que hacer un adecuado diagnóstico. Hay muchas patologías cuyo síntoma principal es el dolor. Siempre insistimos que no solo el hecho de trabajar o tratar la patología implica trabajar el dolor. Por ejemplo, hay un lugar por allí, un lugar común que dice, bueno, si la persona tiene cáncer, tiene que tener dolor. Eso es un axioma o un paradigma que hay que cambiar. Hay maneras, en el caso que estamos hablando de dolor oncológico, es decir, el dolor producido por un cáncer, tú lo tienes por qué y es un derecho fundamental que debe ser adecuadamente tratado el dolor de una persona que vive con cáncer. Por ejemplo, también se ha visto, según estadísticas internacionales, que aquellos pacientes que presentan un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el 80% cuando presenta la enfermedad, cursa con dolor. También no tiene por qué el hecho de presentar SIDA tenga que vivir con dolor o que tenga dolor. Igualmente,
pongamos de ejemplo, un dolor quirúrgico, tiene que dolerte porque te operaron. También existen mecanismos y herramientas para evitar que ese umbral de dolor postquirúrgico, que es lo que nosotros llamamos dolor agudo postoperatorio, tenga intensidad donde la persona tenga que sufrir porque lo operaron. O sea, son paradigmas que hay que cambiar y que no solamente, igual que cuando una persona tiene una osteoartritis o dolor articular, tiene que dolerte porque estás envejeciendo. Esa cuestión que dice, tiene que dolerte algo porque te estás poniendo cada vez más viejo. O sea, son como decimos, leyendas urbanas, que nosotros tenemos que cambiar esa percepción de la gente. Hay manera de tener calidad de vida. Trabajar dolor o manejar adecuadamente el dolor o manejar asertivamente el dolor es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y existen actividades para hacer esas terapias del dolor? Claro, el tratamiento de dolor tiene la parte del tratamiento farmacológico, donde utilizamos una serie de medicamentos en diferentes niveles de la transmisión del dolor para el manejo farmacológico del dolor. También tenemos la parte no farmacológica, que es a través de ejercicios, de terapia cognitiva, que es fundamental para que la persona maneje de una manera asertiva las situaciones de estrés o las situaciones conflictivas o facilitar hacer los cambios de hábitos, y que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de dolor crónico. Por eso hablamos siempre de un equipo interdisciplinario. Y tenemos la parte intervencionista, donde utilizamos a través de técnicas intervencionistas, llamados bloqueos, por ejemplo, de diferentes niveles realizados en la clínica del dolor para el tratamiento adecuado del dolor. Vuelvo y repito, estamos hablando del síntoma que debe ser manejado asertivamente y que además paralelamente a eso un adecuado tratamiento de la patología que está ocasionando el dolor. ¿Y qué efecto presentan los pacientes al consumir estos medicamentos o analgésicos que dicen aliviar el dolor? Primero, como decía anteriormente, tenemos que evitar la automedicación. Es lo primero que tenemos que hacer. Por otro lado, es muy frecuente que las personas utilicen medicamentos tales como los antiinflamatorios no esteroideos, que a su vez son antiinflamatorios y también son analgésicos. El abuso de los antiinflamatorios no esteroideos puede tener consecuencias o tiene efectos secundarios en otros sistemas, llamemos el sistema cardiovascular, el gastrointestinal, que es el más frecuente, o el renal. Con respecto a otros medicamentos, ya tienen un control mucho más estricto en la utilización cuando estamos hablando de medicación más fuerte, sean opioides débiles o opioides propiamente dichos. La Organización Mundial de la Salud en el siglo pasado inicialmente propuso lo que nosotros llamamos la escalera analgésica. En la escalera analgésica es que se utilizó inicialmente para el tratamiento de dolor oncológico y que hoy en día la utilizamos todos aquellos que trabajamos en dolor para el dolor no oncológico, establece las pautas que debemos seguir dependiendo de la intensidad de dolor, y eso me lleva a que el dolor debe ser evaluado asertivamente, porque dependiendo de la intensidad yo utilizaré mis herramientas terapéuticas, mis estrategias terapéuticas para un adecuado tratamiento según la intensidad del dolor. ¿Y cuál es la diferencia entre un paciente que recibe terapia y otro que no? Claro, como decía anteriormente, una persona que tiene un buen diagnóstico de la patología que causa dolor, un adecuado tratamiento del dolor según la intensidad, la frecuencia, el ritmo de la aparición del síntoma, una educación básica, y eso es básico en tratamiento de las personas con dolor, evitar lo que decíamos anteriormente, utilizar el medicamento solo cuando me duele. Pongamos el siguiente ejemplo, un paciente hipertenso, el cardiólogo le va a decir, usted debe tomarse todos los días su tratamiento antihipertensivo, igual que una persona que vive con diabetes debe tener un tratamiento periódico regular sobre la diabetes para evitar justamente complicaciones. Igualmente, cuando estamos hablando de dolor y sobre todo de dolor crónico, tenemos que establecer pautas de educación del paciente y evitar eso que decíamos anteriormente, solamente me lo tomo cuando me duele, o lo que llamamos dolor, o tomes el tratamiento SOS. Es decir, una persona que tiene un adecuado tratamiento del dolor va a tener una mejor calidad de vida. Doctor, un mensaje para nuestros seguidores a la hora de manejar el dolor. Lo importante, como decía anteriormente, es evitar que se tiene que vivir con dolor, que hay estrategias para un manejo asertivo del dolor, que es necesario un adecuado diagnóstico, que hay que evitar la automedicación, que el dolor cuando es maltratado o cuando es mal diagnosticado se convierte en dolor crónico, persistente, es decir, un dolor que perdura por un periodo mayor de 3 meses, y como siempre decimos, todo dolor agudo en algún momento, todo dolor crónico en algún momento fue un dolor agudo. El asunto es por qué se nos convirtió en crónico. Y si buscamos en esas raíces, como decía, vamos a ver que el tratamiento inicial posiblemente no fue el más asertivo.
Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ti por tu espacio. No dejes que el dolor paralice tu vida. Haz la terapia del dolor. Con ustedes, Lisbeth Brazón, 800 Noticias.